En el mes donde se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pareciera que la represión no termina contra ellas. Por eso hoy, en cita con la sororidad y a una semana de que se diera una de las peores represiones, de que se tenga memoria en el estado de Quintana Roo, donde fueron brutalmente agredidas feministas y miembros de la sociedad civil, entre ellos estudiantes, adultos mayores, niños y representantes de los medios de comunicación, nos acompaña la vocera de la Red Feminista Quintanarroense, quien precisamente estuvo presente en la marcha del 9 de noviembre, cuyo propósito pues era exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, mejor conocida como Alexis, esta joven estudiante de 23 años cuyo cuerpo apareció desmembrado en una bolsa en el fraccionamiento Vistarreal 2 días después de haber sido reportada como desaparecida. Así que agradezco a Fernanda Muñoz, ella es psicóloga feminista, impulsora y cofundadora de la colectiva Conversatorio Feminista Cancún e integrante de la colectiva Defensora Digitales de Quintana Roo, y también pues agradezco a Tania Como, nuestra productora, y a Ingrid, que gracias a ella hoy es posible también llevar a cabo esta transmisión. Fer, muchas gracias por aceptar esta cita con la sororidad. Quisiera yo preguntarte, a 8 días de que México y el mundo conociera el artero método con el que se disolvió la marcha feminista en Benito Juárez, ¿cuál es el ambiente y sentir de la sociedad allá en el estado de Quintana Roo? Hola Grisela, antes que nada muchas gracias por el espacio, por la plataforma para hablar de esos temas, para hablar de la brutalidad policial que se vivió y también para hablar de los feminicidios. La verdad, el ambiente aquí en Cancún es de mucho dolor, de mucho enojo, de mucha impotencia, y creo que la mente ya venía de hace rato con un hartazgo colectivo ante las violencias sistemáticas que están viviendo las mujeres aquí. Creo que desde hace tiempo estamos arrastrando una ola de hartazgo desde las mujeres y desde la sociedad, de ver todos los días una nueva desaparecida, ver todos los días un nuevo caso de una desaparecida que la encontraron muerta, pero se tipifica como un suicidio o como un homicidio culposo, ¿no? Y esto no es así, esto fue un feminicidio. Y entonces creo que el ambiente ahora, el día que desapareció Alexis y la encontraron, el domingo, fue un día de mucho dolor para todo Cancún. Creo que hablo por mí, pero también creo que fue un sentir colectivo, que fue muy llorada y estábamos de luto en ese momento. Y seguimos de luto por todas las que están y por las que siguen apareciendo ahora en este momento. Bueno, de hecho, son una de las preguntas que vamos a tocar más adelante en el programa, cómo es la situación de los feminicidios que se viven allá en Quintana Roo, pero yo antes quisiera que nos dijeras, tenemos entendido que el viernes iba a comparecer precisamente el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella. Sin embargo, tras esta suspensión del cargo, ya no lo hizo. ¿Qué opinión les merece esta situación? Pues hace sentido que no haya ido a comparecer, pero que también, bueno, una de nuestras exigencias para poder, nosotras como Red Feminista Quintanarroense cerramos todas las mesas de trabajo que teníamos con las instituciones gubernamentales, todo el trabajo colaborativo que hay, hasta que no se cumplan esas exigencias, que son exigencias son exigencias para todas las mujeres quintanarroenses, para defender su derecho a defender los derechos humanos. Y una de nuestras exigencias era que destituyan a Capella. Capella hoy en día no está destituido, que es muy diferente, tiene una suspensión temporal. Capella no fue a la comparación, no fue al Congreso el día 13, pero que estamos muy seguras que la destitución tiene que ir de la mano con los cargos sobre todo lo que pasó, la responsabilidad completa sobre lo que pasó, y que también al destituirse es muy importante que no solamente se destituya a Capella, sino que entre en su cargo no su mejor amigo ni su compañero, sino alguien que pueda legislar con perspectiva de género, que pueda tomar el puesto de secretario de Seguridad Pública. Ahora, bueno, me queda claro que ustedes solicitan esta destitución del jefe policíaco, pero ¿no creen que esto sería como darle más inmunidad? ¿No sería mejor exigir que se le someta a un proceso para saber realmente dónde surgió pues la orden
que derivó en esta masacre del 9 de noviembre? Claro, y yo estoy muy de acuerdo. De hecho, él ya tiene un proceso en Morelos. Él ya está bajo un proceso. Él no es no es el único cargo que tiene en su contra, por así decirlo. En Morelos hay una situación similar. Ahora lo mejor que podría haber hecho en este momento era una destitución inmediata y entonces una comparecencia y un caso en su contra, pero que estoy muy segura que es algo que se va a hacer eventualmente, porque las autoridades tienen que dar respuestas a lo que pasó, ¿no? Que no se haya hecho este viernes 13 no significa que las autoridades están exentas de hacerlo eventualmente. Y que me queda claro que esa sería como también la exigencia de ustedes como colectiva. Ahora, al decir Morelos, ¿te refieres a Morelos, ahora sí que el estado de Morelos, o sería el municipio allá, ¿a qué estado te refieres? Al estado de Morelos. Capela fue en algún momento el secretario de Seguridad Pública de Morelos y tiene casos y juicios en su contra, muy similares a los que podría estar, o a los que exigimos que podría tener aquí en Quintana Roo. O sea, omisión, corrupción y todo lo que ustedes también han señalado. Ahora dime, ¿qué opinión les merece a ustedes como colectiva las declaraciones de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, quien negó ordenar pues algún tipo de represión en contra de la ciudadanía, pues dice que la responsabilidad recayó en el mando único? Sin embargo, después veíamos que el mismo gobernador Carlos Joaquín González señaló directamente al exdirector de la Policía Municipal de Benito Juárez de ser el responsable de dar la orden a los elementos policiales, de lanzar sobre todo estos disparos al aire. Parece que ambos personajes pues están culpando y se están echando la pelotita unos a otros para librarse del costo político de los feminicidios, pero como te vuelvo a repetir, ¿qué opinión les merece a ustedes como colectivo feminista? Que no es la primera vez que actúan de esa manera. De hecho, anteriormente hubo un caso de brutalidad policíaca ante defensores de derechos humanos que estaban defendiendo un área verde que hay en Puerto Morelos. Y pasó algo muy similar, ¿no? Esta parte de tirarse la bolita y nadie se hace responsable. Y por eso nos parece muy importante que Mara asuma la responsabilidad que tuvo el municipio, así como la responsabilidad que ya asumió Carlos Joaquín sobre lo que pasó. Algunas de sus compañeras en otros espacios informativos, pues han comentado que de haber llegado la Guardia Nacional a tiempo, quizá no hubiese ocurrido los actos de represión en contra pues del movimiento feminista y sobre todo de la ciudadanía que estaba ahí. Sin embargo, vemos que cuando llegaron los elementos de la Guardia Nacional fueron simples espectadores del abuso de la autoridad policial que actuó, pues sabemos, sin ningún protocolo y violó todos los derechos humanos. Sí, completamente. A mí me queda claro que como la manera en la que accionaron no fue algo, una reacción espontánea de los policías municipales al no saber cómo manejar la situación. Más bien fue un planeamiento estratégico que responde a intereses, en la cual se entendía desde la policía municipal, policía estatal y la Guardia Nacional, lo que cae la responsabilidad en el mando único, que está también a su vez sobre la responsabilidad de Jesús Capela. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la marcha nos escoltaron espontáneamente desde la fiscalía, nos movimos hacia el ayuntamiento y nos escoltaron tránsito, ¿no? No es algo que se haga usualmente, que el tránsito escolte de esa manera. De camino vimos a la Guardia Nacional estando muy cerca, y en ese momento estaban ahí los policías municipales, pero también vimos policías estatales muy cerca en ese momento. Y así como dices tú, ¿no? Muy claro puedes ver en los videos que en el momento de llegar, sí marcaron un perímetro, sí, pero no fue un llegar no solamente a solucionar la situación, sino que fue un llegar más o menos como para ver algo que ya se tenía planeado y a ver cómo más o menos pasó. No sé si me estoy explicando bien.
No, sí, perfectamente. Incluso es muy importante esto que tú señalas, porque fueron 20 minutos de disparos al aire. Incluso tengo entendido que una de sus compañeras resultó lesionada en la pierna y que incluso, pues, en lugar de auxiliarla, los policías o las autoridades encargadas y competentes de atender su estado físico, pues más bien se pusieron a interrogarla. Sí, de hecho me gustaría aclarar que no fueron solo disparos al aire como muchos están diciendo en las redes. Claro que se entiende, ¿por qué? Porque al principio, estando ahí, se escucharon los primeros disparos, fueron disparos al aire, y entonces eso te da un entendimiento que si corres, pero que hubo muchas personas que se les disparó a quemarropa en las piernas. Las personas que dispararon no fue por impulsividad, sabían lo que querían hacer y querían violentar a las manifestantes. También me gustaría recalcar que hubo un momento a donde a unas manifestantes, más bien a unas defensoras de los derechos humanos que se estaban manifestando, las detuvieron, que viola su derecho a la manifestación, y al detenerlas, después las agredieron sexualmente. Y esto es muy importante porque nos enseña cómo no solamente cómo no hay policía con perspectiva de género, sino todas las violencias que vivieron las defensoras de derechos humanos estando en esa manifestación. Una compañera de la colectiva, de la colectiva en la que impulso o en la que me encuentro, fue disparada a quemarropa 2 veces. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántas personas hubo lesionadas con esto que tú nos narras ahora y cuántas personas fueron detenidas de las que asistieron a la marcha y cuántas personas estaban ahí presentes? Porque como yo lo decía al inicio del programa, había estudiantes, ciudadanos, grupo de colectivas como ustedes. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando fueron lesionadas y cuántas personas había ahí? Pues sabemos que lesionadas, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo declaró que fueron 10 personas lesionadas, entre ellas periodistas, mujeres y jóvenes estudiantes, también el director de la escuela y maestro de Alexis, también amigas cercanas de Alexis, y bueno, como lo mencioné también, periodistas. Números de detenidos, la verdad no tengo un número claro porque no hay como cifras exactas. Por ejemplo, te voy a contar el caso de mi compañera, que es parte de la colectiva, la que formamos una colectiva en conjunto. Ella le disparan a quemarropa con 2 balas, la llevan a la Cruz Roja, en la Cruz Roja, sin avisarle a dónde va, sin dejarle avisarle a sus familiares, custodiada completamente, la llevan al Hospital General. Ahí en el Hospital General le hacen todo el chequeo, la operan, y saliendo del Hospital General sigue custodiada hasta que llega a Derechos Humanos. Hay todo un proceso, y entonces tanto ella como su pareja regresan a su casa, ¿no? Pero ese caso, por ejemplo, no está, como no la llevaron como tal a los separos, es como que no hay, y no sé si tanto que te la llevaron como tal a los separos, pero no han dado como números. Es como contamos el de mi compañera y su novio, y luego alguien más nos acerca y contamos estos casos, pero ahí no hay un número oficial que nos den las autoridades acerca de cuántos casos fueron, ¿no? Ok, bueno, pues si me lo permites, vamos a nuestra primera pausa. Y ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Regresamos a su programa de Cita con la Sororidad. México es una nación de jóvenes y Cananea TV los invita a sumar sus opiniones y propuestas en el nuevo contexto político del país. Soy Rosario Basurto y los espero muy pronto en el espacio que estamos diseñando para ustedes, que son el presente y futuro de México. Síguenos a través de nuestras redes sociales y expresa tus puntos de vista, porque recuerda que aquí en Cananea TV la lucha sigue.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Cita con la Sororidad, y les recuerdo que nuestras redes sociales para que ustedes pues se pongan en contacto con nosotros es muy fácil, solamente buscándonos ahí como Cananea TV, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, o si lo prefieren también a través de nuestra página www.cananeatv.com, donde día con día podrán enterarse de lo que sucede tanto en el ámbito pues sindical, de la lucha de los trabajadores y también pues de la lucha de las mujeres. Y yo quiero agradecer esta mañana que está con nosotros pues Fernanda, ella es integrante de la red de feministas de Quintana Roo y nos está narrando precisamente pues toda la situación que prevalece a 8 días de aquellos lamentables hechos en el municipio de Benito Juárez. Y ya hablábamos, Fer, en el primer bloque de este programa sobre también qué ha pasado allá con el tema de la violencia contra las mujeres, y yo quisiera preguntarte cómo van las cifras de los feminicidios. En lo que va de este año, ¿cómo estarían las estadísticas oficiales, pero también lo que ustedes como red han denunciado? Pues las cifras oficiales son 9 feminicidios en lo que van del año, pero Mar de Fondo justo acaba de sacar una infografía que me gustó mucho, que habla de que hay un número más de 160 feminicidios culposos y un número muy alto también de suicidios. Justo en esta semana hubo un caso de una mujer que fue asesinada por su esposo. Los vecinos le escuchan gritando, son los vecinos quienes llaman al 911 para que lleguen las patrullas, y cuando llegan las patrullas, la historia es que ella se suicidó. Y así hay muchos feminicidios que se meten como si hubiesen sido pues historias que no son, y así como intentos de feminicidio que en lugar de tratarse como deberían con la situación, o sea, con la prevención del feminicidio, con todo el seguimiento correcto, se trabajan como violencia familiar, etcétera. Ahora, en el estado de Quintana Roo hay una alerta de género. ¿Qué ha pasado con esta alerta de género que tengo aquí en mis notas? Funciona desde el 2017. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Y qué saben ustedes del recurso que se le destina pues para que se lleven a cabo estas alertas y se combata la violencia contra las mujeres? Es curioso porque uno de los impulsores en su momento de la alerta de género es nuestro actual gobernador Carlos Joaquín. Pero la alerta de género no solamente no funciona, sino no es una realidad que la alerta de género se lleve a cabo como tal. Podemos empezar con uno de los puntos principales, y yo creo que el primer punto para poder actuar son las cifras, ¿no? La alerta de género es un observatorio de género que realmente dé cifras, que haga una investigación, una gestión social de la problemática, y no hay. Desde que no podemos entender el problema o estamos renuentes a nombrar esta crisis de feminicidios en Quintana Roo, ya sea por querer proteger al turismo o querer proteger la economía, etcétera. Entonces, no podemos encontrar una solución, ni siquiera erradicar el problema, porque ni siquiera hay esfuerzos para entenderlo. Que en la alerta de género hay presupuestos, o deberían de haber presupuestos para este observatorio, para encontrar estas cifras, para hacer esta gestión social y encontrar la problemática, pero pues no es una realidad. O sea que no se las dan a conocer ni siquiera las cifras, o sea, ustedes desconocen a cuánto ascendería el monto de apoyo para esta alerta de género allá en Quintana Roo. Y las cifras de, por ejemplo, 9 feminicidios son completamente falsas, ¿no? Y ya desde ahí entendemos que no hay una voluntad real de erradicar los feminicidios, porque ni siquiera hay un reconocimiento de la problemática. Esto es muy importante lo que señalas, ¿no? El cómo las autoridades, sobre todo el gobernador, intenta tapar el sol con un dedo, de que, como tú lo decías, por el asunto del turismo, pues aquí no hay violencia contra las mujeres, todo es hermoso y bello. En ese sentido, bueno, también se ha hablado de la sombra del crimen organizado dentro del espectro de la tragedia del 9 de noviembre, pero ¿qué nos dicen ustedes al respecto? Bueno, sobre todo porque sabemos que la periodista Lidia Cacho, en su momento también hace muchos años, denunció esta red de pederastía en Cancún, incluso
también a raíz de esta movilización, ella señala que los mandos policíacos reciben instrucciones por parte de grupos delictivos. Hay una crisis en Quintana Roo de violencia muy alta y sí, efectivamente, como dices, el narcotráfico en Quintana Roo se ha salido de control, pero creo que yo opinar al respecto serían más especulaciones. Lo que sí te puedo decir es que este no es el Cancún en el que yo crecí. Yo crecí en un Cancún muy tranquilo, en un Cancún que posiblemente sí habían drogas, pero no había esta violencia desatada como la hay ahora, que sí deriva de una problemática para contener o manejar el narcotráfico en Quintana Roo. Digo, tú eres muy jovencita, pero lo que llevas, ahora sí que en esta parte, como pues luchadora en defensa de las mujeres, ¿cómo has visto, de qué año para acá, más bien sería la pregunta, has visto que se ha deteriorado ahí Cancún, enfocado a la situación social? No lo sé decirte, porque no sabría decirte si últimamente las desapariciones han incrementado realmente o simplemente anteriormente no se les daba, se invisibilizaban. No sabría denotar yo la diferencia, pero lo que sí te puedo decir es que hoy todos los días en Cancún amanecemos con una desaparecida más y lo tenemos tan normalizado que vemos en Facebook todo el tiempo esas alertas Ambers y es como que ya tienes muy normalizado que desapareció una más y desapareció otra más y desapareció otra más. Creo que todo incremento de violencia también va en sí como fomentando e incrementando otras violencias, ¿no? Cancún, Quintana Roo o Quintana Roo en general está viviendo ahora una crisis de violencias que tal vez antes no estaba viviendo y por ende va de cadena afectando sectores vulnerables ante las violencias, ¿no? Como son las mujeres y así sucesivamente. ¿Qué te dicen tus amigas? ¿Qué te dicen tus vecinas? Digo, me queda claro que ustedes como colectiva pues van acompañando a otras mujeres que sufren de violencia. Tú como psicóloga y feminista, pues evidentemente también apoyas a muchas mujeres que son violentadas. Pero ¿cuál es el sentir en ese momento de las mujeres allá en Quintana Roo? ¿Hay miedo? Hay miedo de salir de la casa, digo, como sucede en su momento con las mujeres en el Estado de México, específicamente del municipio de Catepec, donde pues se tiene miedo. Yo creo que sí, Griselda, yo creo que es una situación y lo que me preocupa mucho es que la situación en Cancún y en Quintana Roo vulnera mucho a las mujeres, la situación está muy fea para las mujeres y el Estado y no está haciendo nada al respecto, no está actuando y las mujeres ya estamos generando un hartazgo ante la impunidad de las violencias hacia nosotras y creo que eso también cabe recalcar porque sí vivimos en un Estado que es muy violento hacia las mujeres, pero que también es impune ante los agresores. Sí, que la misma autoridad se hace omisa al respecto, como lo hemos dicho a lo largo del programa. Ahora, el caso de Alexa, o Alexis más bien, vino a ser la gota que derramó el vaso y puso al descubierto pues el grado de inseguridad que vio en las mujeres en el estado de Quintana Roo, como ya lo decíamos, ocurre en todo el país. Entonces, ¿qué les ha dicho a ustedes? Porque también tengo entendido que tienen un acercamiento y un acompañamiento que han hecho con la mamá de Alexis. ¿Qué les dice ella? La mamá de Alexis quiere que Alexis sea recordada como una mujer joven, como lo que era, ¿no? El día de la marcha era muy fuerte, había mucha tensión, pero también podrías ver lo amada que era por todos sus compañeros. Quienes la conocieron y la amaron, la describían como una mujer joven, libre, segura de sí misma, una mujer fuerte, una mujer, específicamente usaba mucho la palabra libre, era una artista, cantaba precioso, tiene muchos videos muy bonitos cantando y expresándose de maneras artistas muy bellas. También la consideran como una buena amiga, una amiga sorora, y es muy extrañada por toda su comunidad. De verdad convocó a muchos jóvenes que la amaban mucho y muchos compañeros que sintieron mucho dolor al conocer que la habían perdido.
y creo que así es la manera en la que la familia quiere que la recuerden, como la joven tan fuerte y tan libre que fue y que sigue siendo ahora a través de todos sus compañeros y de todas las mujeres que luchan por ella. Es decir, que hoy Alexis, perdón, se convierte en el estandarte para las mujeres, para levantar la voz. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ya me queda claro que lo que tú decías, no hay confianza en las autoridades, pero tú como joven, ¿qué esperas de la justicia? Pues espero que eso no sea solamente un abrir de ojos para la sociedad de Quintana Roo, sino para todos los 3 niveles de gobierno. Creo que eso es una demostración, no es un caso aislado, creo que es que implotó una situación que se veía venir ante como decías, ¿no? Hacer caso omiso a las violencias y que vivimos las mujeres. Y que yo creo que la brutalidad policíaca y la innegable violencia que fue en reacción ante defender los derechos humanos, eso es muy, 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 muy problemático y creo que no solamente no debería estar pasando, sino también habla de la opresión que tiene la policía sobre la ciudadanía y que creo que en este punto va más allá. Creo que si el Estado realmente quiere legislar, trabajar, gobernar con una perspectiva de género, tiene que empezar ya. Y no es por el bien de una, sino por el bien de todas las mujeres quintanarroenses que están perdiendo su vida todos los días, que están perdiendo compañeras por desapariciones y viviendo abusos y acosos sexuales. Ahora, al inicio del programa hablábamos de este pronunciamiento que tú ya bien lo explicabas, implica el retiro de las mesas de trabajo que tenían ustedes con varias instituciones del gobierno. Porque finalmente nos queda claro que las autoridades se habían comprometido a que no iba a haber durante esa movilización una agresión directa contra el movimiento feminista. Y ustedes han dicho, nosotros no vamos a volver a esas mesas de trabajo ni mesas de diálogo en tanto no nos resuelvan el problema, porque en Cancún a las mujeres nos están matando. Pero ¿qué otro punto rescatable nos podrías compartir esta mañana de este pronunciamiento que ustedes hacen un día después de esta situación allá en Cancún? Bueno, me gustaría contar que 2 compañeras de la red se acercaron ese mismo día con Carlos Joaquín. Fue un acercamiento espontáneo, ellas lo vieron en un evento, se le acercaron justamente para hablar de la agenda feminista, de varios puntos, y el acercamiento fue de parte de estas 2 mujeres de la red, y él le platican de la marcha de Alexis, él les promete que no va a pasar nada, que está con nosotras, que como sus deseos, ¿no? Muy políticos. Y luego sucede esto en la tarde. Y eso es muy importante porque nos habla de los simulacros que hay en Quintana Roo. Como simular que ya se está resolviendo la violencia, simular que ya estamos actuando ante los feminicidios y bajan los números, simular que los números de desapariciones bajan, así consecutivamente, así como ese simulacro que hizo Carlos Joaquín este mismo día. Y el pronunciamiento son, pues, 7 puntos que nosotros estamos exigiendo. Entre ellos la reparación de la víctima, la pronta justicia para Alexis y todas las mujeres del Estado, también la urgente destitución del secretario de Seguridad Pública, Jesús Capella, la asunción de responsabilidad por parte de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, una disculpa pública y acciones contundentes por parte del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. En los 2 niveles de gobierno, investigaciones profundas ante las violaciones de derechos humanos, a la libre manifestación de las mujeres y juventudes. Y también me gustaría también como agregar a esos puntos que es una parte que está en el pronunciamiento, pero que no vamos a aceptar de ninguna manera señalamientos ni repercusiones contra ninguna compañera, ya sea que se haya manifestado o que sea dentro de la colectiva o de alguna de las redes, porque recalcamos que estas repercusiones vendrían siendo una nueva opresión sobre nuestro derecho a defender los derechos humanos.
¿Hasta ahora han recibido ustedes algún tipo de amenaza directa o indirecta? ¿Ustedes como colectivo, como colectiva? No hemos recibido ninguna amenaza, pero los estados opresores y la manera de actuar siempre es cuando las cosas se enfrían, entonces podemos hacer algo, ¿no? Ahora estamos bien, pero queremos que nuestra seguridad se mantenga. Y la promesa de nuestra seguridad y de no represalias. Pues si me lo permites, vamos a nuestra segunda pausa. Y ustedes, amigos y amigas, no se vayan, regresamos con más información en su programa de Cita con la Sororidad. Me encontraba en el invierno de mi vida, y los hombres que había conocido lograron ser mi único verano. Por la noche me quedaba dormida con visiones de mí misma bailando, riendo y llorando con uno de ellos. 5 años seguidos de mantenerme en una interminable gira alrededor de mi propio mundo, y mis recuerdos de él eran la única cosa que me sostenía, mis únicos momentos felices. Me consideraba una cantante para nada popular, que alguna vez tuvo el sueño de convertirse en una hermosa poeta. Aunque después de una serie de eventos desafortunados vi mis sueños truncados y divididos en 1.000.000 de estrellas esparcidas en el cielo de mi noche, interminable, tan brillante como rota. Así que corrí, pues sabía que el tiempo se me iba como arena entre los dedos. Corrí deseando combinar todo lo que me gustaba con la intención de evadir la elección de un camino fijo, logrando crear una maraña de situaciones que me ahogaban hasta el punto de quedarme sin aliento. Pero no importaba. Ya sabía que tenía que conseguir lo que siempre quise y luego perderlo para saber que era la verdadera libertad. Siempre he sido una chica inusual. Mi madre me dijo un día que tenía un alma de camaleón, sin brújula moral que apunta hacia el norte, sin personalidad. Corre tiempo en el reloj checador de Cananea TV, para que en 60 minutos Carlos Guillén y Jesús Luna coloquen en su mesa de análisis los temas más relevantes en el acontecer político y social del país. Soy Jesús Luna y los invito a que juntos reflexionemos sobre los asuntos que son del interés de la clase trabajadora en México. Aquí, en Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso en su programa de Cita con la Sororidad que se transmite por Cananea TV, y si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros y saber precisamente semana a semana de nuestra programación, pues simplemente entren a nuestro canal de YouTube, busquen Cananea TV y denle clic a la campanita, o también nos pueden seguir a través del portal www.cananea.tv, donde ahí estamos hablando día con día pues de la lucha de los trabajadores, de la lucha de los obreros, de los campesinos y también de la lucha de las mujeres. Y hoy me encuentro platicando con Fernanda Muñoz, psicóloga feminista e integrante de la red feminista quintanarroense, que estuvo acompañando y también estuvo presente en esa movilización del 9 de noviembre, donde lamentablemente pues ya todo el mundo y México conoció la situación tan grave en la que se repliega esta movilización y donde resultan pues algunas personas lesionadas que usted ya escuchaba a lo largo del programa, y donde también veíamos que algunas mujeres pues fueron agredidas por elementos que ya, como nos narraba Fernanda, sí hubo disparos, no solamente fueron al aire, sino disparos directos hacia las personas. Y yo quisiera preguntarte, Fer, ¿tú a qué horas llegas ese 9 de noviembre a la marcha? Y tenemos entendido que parte de un punto de Benito Juárez, y si nos narras un poquito, ¿a qué hora llegas tú y en qué momento empieza a darse toda esta situación de los disparos y empieza a salirse de control aparentemente esta movilización pacífica, porque ustedes no llevaban otra cosa más que celulares, era lo único que llevaban? Pues la convocatoria fue a las 5 de la tarde, yo llegué 15 minutos antes de las 5 y llegando ya habían 100, 200 personas, ya había una multitud muy grande, en su mayoría jóvenes, gritando justicia para Alexis. Llegamos, y en el momento que llegamos fue impresionante ver el sentimiento de dolor colectivo que había al llegar, ¿no? Llegamos y un tiempo después
se empezó la lectura del pronunciamiento. A su vez hubo una marcha igual por justicia para Alexis que se hizo desde el kilómetro 0 hasta la fiscalía. Esta marcha caminó hacia la fiscalía, nos reencortó, entonces fueron más personas. Yo creo que habían como aproximadamente unas 300 personas, que es un número muy grande para una entidad como Benito Juárez. Y estábamos manifestándonos enfrente de la fiscalía del estado de Quintana Roo. En la Fiscalía General empezaron los actos de iconoclasia, se podía ver el enojo y el dolor de las y los compañeros de Alexis, y de ahí repetidas veces se estuvo mencionando, vamos al ayuntamiento, varias veces dijo, no, nos vamos a quedar. Después de un tiempo se logró mover a la multitud de la fiscalía hacia el ayuntamiento. En el camino fue algo imprevisto, algo espontáneo, que en la convocatoria no se estaba viendo, no se estaba planeando, y en el camino se pusieron como para escoltar el camino tránsito, por ejemplo, en las calles, y al momento de llegar al ayuntamiento, normalmente el ayuntamiento ahorita por temas de pandemia y COVID está como enrejado, pero en ese momento no habían como esas rejas, estas vallas que la protegen. Y en el camino vimos policías estatales y guardia municipal. Yo personalmente vi guardia municipal, otras compañeras me dijeron que vieron policías estatales. Y la guardia municipal era muy obvia, ¿no? Era muy clara, muy cerca del ayuntamiento, estaban ahí de camino. Y en el momento de llegar había un conjunto de policías municipales viendo hacia el ayuntamiento del lado derecho, como en línea, pero se veían muy tranquilos, no se veían que les estaba se habían disturbado o que había alguna molestia o en algún momento que quisieran sacarnos. A lo mucho yo en mi inocencia creí que estaban ahí hasta como para protegernos, ¿no? En el ayuntamiento estaba muy dispersa la cosa una vez que llegamos ahí, no estaba tan aglomerado con la fiscalía, ahí cada quien es una explanada más grande y éramos mucho menos personas y había una multitud frente al ayuntamiento, pegada porque cuando llegamos también algo peculiar es que habían ya maderas que protegían al ayuntamiento, aun cuando nunca se avisó que íbamos a ir al pronunciamiento, que fue algo espontáneo, ¿no? Algo que algún sector de la manifestación empezó a pedir que vayamos repetidas veces, y se cae una madera que derrumban. Y una de las compañeras que estaba ahí me dice que cuando se derrumbó esta primera madera, ya había Fuerzas Armadas esperando desde adentro, apuntando. Se cae la primera madera y como 5 minutos después se cae la barda o tiran la barda completa. Cuando tiran la barda completa, ahí es cuando los policías empiezan a disparar al aire. O así se escucha, empiezan a disparar todo, pues la gente se empieza a dispersar por toda la calle. En el ayuntamiento, ahí está frente a una avenida grande que es Avenida Tulum. Son 2 calles amplias, con un paso peatonal también muy amplio. La gente empieza a cruzar y a correr. Y toda esta explanada amplia cae en callecitas pequeñas, que luego incidan al Parque de las Palapas, ¿no? Pero esas callecitas pequeñas, mencionas compañeras que había motocicletas que las estaban encerrando para no cruzar esas calles, y policías caminando, ¿no? Como correteándolos o arrinconándolos. Yo personalmente vi policías apuntando a civiles y hubieron compañeras que recibieron disparos a quemarropa. Hubieron también compañeras que recibieron abusos sexuales por parte de los policías en el momento de su detención. Y en eso, muy rápidamente, fueron los disparos 3 minutos después, 5 minutos después, me parece. La verdad no sabría decirte en tiempo, pero llega la Guardia Nacional, pero los disturbios de parte de la policía, las agresiones, se mantuvieron aún así. Esto lo puedo saber a través de los videos que hay, porque yo para ese momento ya estaba resguardada. Pero sí, como bien mencionaste, los disparos fueron un momento de 20 minutos y la Guardia Nacional estaba ahí al lado. Habrías hecho 20 segundos, 30 segundos caminando, ¿no? Más que ellos venían en coche. Entonces fue un tiempo, y por todas estas como cosas particulares que fueron sucediendo durante la marcha,
podemos, me queda claro que fue una planeación estratégica, no fue una reacción del momento, y que también el protocolo no hubiese sido detonar disparo de esa manera en ese momento. La policía, normalmente cuando hacemos marchas en el ayuntamiento, cuando la policía quiere que nos retiremos, se nos acerca, nos pide nuestros nombres, los apunta, o empieza a tomar fotos de lo que está sucediendo, o nos pide que nos retiremos de tal manera. Eso nunca sucedió. El primer acto también hubiese sido gas lacrimógeno, tampoco sucedió, jamás echaron gas lacrimógeno, fueron directo del no pedir, de estar completamente como observantes, a brincar y violentar nuestros derechos a manifestación y disparar. Ustedes dicen que, bueno, y ya lo decías, que rompieron las mesas de diálogo, obviamente con las autoridades estatales, y esto que tú nos narras, pues creo que nos deja más claro esta gran simulación que hace y esta simulación de gobierno de Joaquín. Pero yo quisiera decirte entonces, ¿van a ustedes a buscar alguna interlocución con las autoridades del gobierno federal? Pues queremos que el gobierno estatal cumpla con las exigencias. Creo que está en sus mayores intereses, en sentido que son exigencias para el bienestar de todas las mujeres quintanarroenses al final de cuentas. Entonces está en sus mayores intereses cumplir con las exigencias y hacer entonces un acercamiento con la gobernatura estatal, si es así que se mantiene, como lo han mencionado en los diálogos que comparten en las redes sociales, que están buscando un diálogo y que están buscando cumplir con todas las exigencias. Ahora, ya el tiempo se me está terminando, pero rápidamente, ¿crees tú que esta agresión busca ser usada con fines políticos, sobre todo con la mira a la sucesión del gobierno estatal, dado a que el próximo año pues es un año electoral? No niego que tengan intereses mayores, que tenga intereses particulares. No podría entender cuáles son los intereses. Lo que sí me queda claro es que los civiles y las mujeres que asistimos fuimos utilizadas tal vez como peones ante esos intereses, y eso de ninguna manera puede quedar impune. Y que me imagino que menos van a permitir que el movimiento feminista sea utilizado como una bandera para esta situación política, porque pues como lo digo ahorita, ya el próximo año es un año electoral donde todo el mundo quiere agarrarse de algo. Y yo quisiera preguntarte, ya para ir cerrando esta entrevista que hoy amablemente nos concedes para Cita con la Sororidad, ¿qué retos viene para el movimiento feminista allá en Quintana Roo? Bueno, pues vienen muchos retos, pero creo que los mayores retos vienen para el Estado. Para empezar a implementar no una simulación de una agenda feminista, pero una verdadera agenda feminista con perspectiva de género, no solamente en la Fiscalía General del Estado, sino en todos los procesos por los que tiene que pasar una víctima. Y creo que el verdadero reto estaba para ellos, y el reto para nosotros es hacer que ellos cumplan con lo que les corresponde. ¿Llevarán ustedes algunas acciones en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre? Sí, nosotros ahora no estamos haciendo manifestaciones hasta que se nos garantice el derecho a manifestarnos. El día 25 de noviembre estamos convocando una marcha en cada municipio de Quintana Roo. Estamos haciendo como una colaboración de la red y varias colectivas de Quintana Roo. Para ese día va a ser una marcha separatista completamente, una marcha pacífica y una marcha muy bien organizada. La convocatoria es para todas las mujeres de Quintana Roo para que asistan en sus municipios, y a través de nuestras redes sociales vamos a estar dando informes sobre la movilización. Y me supongo que van a pedir apoyo de algunas instancias internacionales para que ya no suceda esto, ¿no? Sobre todo como Amnistía Internacional, para que le ponga el ojo al gobernador. Sí, eso es súper necesario para cuidar los derechos humanos de todas
los y las defensoras de derechos humanos que están ahí, y ya estamos en contacto con varias redes internacionales que se dedican a defender los derechos humanos. Ahora sí, ya por último, ¿qué llamado le harías al gobierno federal y algo que quieras agregar? Pues le quiero agregar que Alexis, te honramos y vamos a hacer justicia por ti y vamos a hacer que tu muerte se esclarezca. Estamos contigo y por todas las víctimas de feminicidios. Y un llamado al gobierno federal sería que no se puede actuar de lo que no se nombra. Y me gustaría que se empiece a nombrar que, así como es en Quintana Roo, México está en una crisis de feminicidios que se tiene que nombrar para entonces poder actuar ante eso. Pues muchas gracias, Fer, por aceptar esta cita con la sororidad, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos vemos, y más adelante, bueno, pues ya nos platiquen ustedes del trabajo que están realizando, y ya no con estas situaciones tan lamentables que hoy pues no solamente nos pone a Cananea TV, pues muy preocupados por lo que se está viviendo allá en Quintana Roo con ustedes, sino también pues como mujeres, ¿no? Lo que está pasando en todo el país. Y ustedes, amigas y amigos, pues quiero agradecerles que hayan estado con nosotros esta tarde en Cita con la Sororidad, y también quiero agradecer a nuestra productora Tania Como, que siempre está pues al pendiente de esta transmisión, y en especial hoy a Ingrid de Almoloya de Juárez, que gracias a ella pudimos salir adelante en esta transmisión de Cita con la Sororidad. Así que, amigos y amigas, las espero la próxima semana en Cananea TV, porque la lucha sigue. Recuérdame, porque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuerda.